Muy buenas noches, tengan todos ustedes en su programa Voces Masónicas a través de Covadonga Medios, Pulso Sur Noticias, el canal de la capital. Hoy tenemos la presencia de un distinguido, ilustre y poderoso hermano grado 33, Eduardo Ortega Martel, con el tema La masonería en la política y la administración pública. Arrancamos. Buenas noches, público en general, muy soberano, gran comendador. Estamos aquí precisamente para compartir con el público la importancia de la masonería en la política y en la administración pública, toda vez de que imposible poder concebir la historia de México, la política, la administración pública sin la masonería Es en ella. correcto. Sería bien importante que tu presentación al público que nos escucha, que nos sigue a través de los diferentes medios de Internet, para que sepan la profesión, los grados académicos con lo que cuentas. Soy su servidor, teniente coronel de justicia militar y licenciado en Derecho, Eduardo Ismael Ortega Martel. Llevamos trabajando en la masonería, dentro de la masonería, 42 años y nos falta todavía buen rato por aprender de ella. Perfecto, bueno, pues vamos a arrancar con el tema de la importancia que tenemos hoy de la masonería dentro de la política y la administración. Nos gustaría saber un poquito más del origen de la masonería dentro de la política y la administración pública. Precisamente haré un comentario que hace algunos años Rodolfo Telles Cuevas, escritor muy reconocido, vino a hacer la presentación en Quintana Roo de su libro El papel de la masonería en la política y en la administración pública mexicana. Un libro muy interesante que data lo que es precisamente el nacimiento de la administración pública y posteriormente su importancia, su desarrollo, y tiene que ir apegada precisamente con la política. No podemos concebir la política sin la administración pública o la administración pública sin la política, y en ellas el papel tan importante por los principios masónicos que tienen que llevar a cabo precisamente los que ostentan el poder, buscan el poder y precisamente aplican el poder. Muy interesante esto, ¿verdad? Pero podríamos irnos más hacia atrás, a lo mejor esas épocas de los siglos pasados, la trayectoria, la trascendencia que ha tenido la masonería en estas áreas, dentro de la política y la administración pública. Una de las etapas más importantes de México en su historia es la independencia. Cuando la independencia viene, la independencia de México en aquel 15 de septiembre de 1810, empieza a haber pues un movimiento que tendría muchas instancias o tendría muchos intereses. Entonces, sería un tema tan universal que no nos daría tiempo el tocar todo lo que es el seguimiento de la administración pública y de la masonería. Me voy a remitir ya en la época en que en el imperio de Agustín de Iturbide, el primer imperio, de Agustín I, estaba entre la monarquía y entre lo que era la república. Entonces, había movimientos que eran conservadores y movimientos liberales y empezaba ahí pues una situación de no ponerse de acuerdo. Total, cuando empieza la administración pública en la época de Agustín I, Agustín Iturbide I, forma la primer regencia. ¿Qué era la primera regencia? Era una forma de gobierno. ¿Cómo estaba compuesta? Por cuatro grandes secretarías, podemos decir, o en alguna forma ministerios. El primero era Relaciones Exteriores e Interiores. La segunda era Justicia y Negocios Eclesiásticos. La tercera de Guerra y Marina. Y la cuarta era de Hacienda, Crédito Público y Comercio. Entonces, así se fue desarrollando. Sigue en alguna forma grupos
independientes en movimiento, queriendo definir bien cuál iba a ser la forma de gobierno en México, porque tenemos que tener el concepto de que haya precisamente una organización política para que haya una organización administrativa. Pero tenían en ambas o en ambos casos, tenían los dos personas de formación masónica. ¿Cuál era esta? Unos buscaban el liberalismo, buscaban la igualdad, buscaban que fuera todo acorde. Y me viene ahora sí que hacer un poco de memoria aquel momento al actual, que se busca la igualdad, se busca la Libertad. libertad y se busca, perdón, que haya una paz en todo el país. Bien, entonces empieza a conformarse ya la tendencia a una nación republicana. Entonces es cuando empiezan ya movimientos dentro de otra época, que es la época juarista, la época de reforma, que es cuando más intrínsecamente o más profundamente se denota la presencia de la masonería o de la formación masónica de aquellos que ostentaban el poder, que eran pues varios nombres muy reconocidos de esa época, que eran con una formación masónica. ¿Por qué decimos eso de la masonería? Muchos piensan que el querer ser masón es querer tener poder, ostentar algunos privilegios. Y no, no, porque el verdadero masón precisamente nace del esfuerzo, nace de la humildad, nace del concepto que es una doctrina que va a favorecer a todas las clases sociales. Y en ocasiones se dice de Porfirio Díaz, un gran masón que siempre buscó la élite, buscó la igualdad de la élite como buscó la igualdad igual también de la pobreza, porque tenía que haber diferentes rangos para que pudiera existir. No puede y nunca ha habido en ningún país, en ninguna historia, una igualdad de origen desde arriba hasta mero abajo. Entonces se busca la igualdad en los regímenes, en las clases sociales, pero la forma de bienestar debe de ser común. Es la gran importancia de la masonería. El encontrar y el buscar el progreso de la humanidad, esa es una de las finalidades realmente, ¿no? A través del mismo perfeccionamiento, ¿no? Porque el poder confunde, el poder desvía, el poder ciega. En cambio, cuando el masón, el verdadero masón, se da cuenta que el beneficio tiene que ser para todos o para los más necesitados, por obvia razón tiene que prepararse. Y una de las mejores preparaciones es la filosofía en sí mismo de la masonería. Efectivamente, yo creo que gran parte de los conocimientos de la institución masónica se ha abrevado en todas estas luchas que se han dado y sobre todo van muy apegados al tema que hoy se están tratando sobre la administración pública y la política. Pero hay algo bien importante que debemos de tomar en cuenta. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la masonería dentro de la política y dentro de la administración pública? Totalmente clara y totalmente ostentable. Porque cuando termina precisamente Iturbide, se forma un triunvirato que era formado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, Celestino Negrete, y en el cual en aquel entonces, cosa curiosa, nace un diario llamado El Sol, El Sol, efectivamente. en el cual es el que empieza a ser el medio entre la masonería, dentro de la administración pública, dentro de la política y la sociedad. O sea, gobierno, gobernado. Posteriormente, los masones o quienes ostentan el poder tienen que tener una base fundamental que es la legalidad. Y es cuando así en la Constitución de 1824 se dan las bases de la libertad, de la igualdad,
del bienestar social, Puros que pues, lemas realmente de los hombres libres, libres y de buenas donde costumbres, se practica el verdadero arte real. totalmente, pero apegado a derecho y con Eso es lo importante. fundamento. Y entonces, posteriormente viene una constitución, la de 1836, o conocida como Siete Leyes, que era más tendenciosa hacia lo conservador, hacia lo elitista. Duró poco tiempo, duró esa constitución muy poco tiempo. Entonces, después ya viene la constitución que conocemos, la de los sentimientos de la nación, que es la que plasma en realidad, plasma todo lo que son los ideales de la humanidad, pero basado en la masonería. ¿Por qué en la masonería? Me gustaría que quedara claro este concepto, porque muchos piensan, oye, para ser presidente tienes que ser masón. Oye, para tener el poder tienes que ser masón. No, 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 no. Que quede bien claro, las personas buscamos la masonería para nosotros pulirnos, prepararnos, para poder servir mejor. ¿Cómo podemos nosotros servir si no tenemos principios morales, virtudes que desarrollemos? Entonces la masonería es lo que nos viene enseñando y nos viene dando y nos viene exigiendo y nosotros venimos a retomarlo, pero no para quedarnos con él como un privilegio, sino nuestra obligación como masones poderlo transmitir hacia la humanidad. Aplicarlo a nuestra sociedad para el mejoramiento, para que exista un bien común en toda nuestra sociedad. Bueno, qué importante es este tema, ¿no? La idea de la gente que tiene de que para ser presidente de la República se requiere ser masón. Bueno, aquí tienen la explicación que nos acaba de dar nuestro ilustre hermano Eduardo Ortega Martel. Creo que prácticamente los ideales dentro de la institución masónica de libertad, de igualdad, justicia, fraternidad, son ideales que deben de tener quienes nos gobiernan para efecto de llevar a cabo una tranquilidad, una paz social, pero sobre todo un desarrollo dentro de la misma sociedad. Y tan importante que es que cuando pasamos a la etapa de la Revolución Mexicana, ¿cómo se consolida? La consolida Álvaro, no, perdón, la consolida la Revolución Mexicana Plutarco Elías Calles, por muchos reconocidos como todavía como el padre de la administración pública, inclusive actual. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo consolida? Precisamente en agrupaciones, la consolida eh, sindicatos, agrupaciones laborales, en fin, en varias formas. Él, con una formación masónica y con una visión de Estado, organiza lo que es al país para iniciar una administración pública que es basada precisamente en la Constitución del 17. O sea, desde el 17 ya se encontraba en alguna forma plasmada mucho, mucho, mucho de la Constitución de Sentimientos de la Nación, Todos esos, sí, 1857. efectivamente hay mucho ideal masónico dentro de esos Sí. sentimientos de la nación. Son hombres que forjaron la patria desde la independencia, la revolución y la reforma, ¿verdad? Muy importante estos temas porque podemos darle a nuestra sociedad el conocimiento de estos grandes próceres de nuestra patria que en el transcurso del tiempo pues han ido realizando y desarrollándose a nuestra nación y podemos concretar de que en un principio estos ideales forman parte de una estructura de personalidad para el individuo cuando ellos la saben abrevar y incluye dentro de su forma de actuar, de pensar, de desarrollarse, una mejoría personal. Y esto Así es. denota para beneficio en lo personal, en lo laboral y dentro del trabajo donde se desarrollen. Esto es muy importante. Estos ideales explotan en el interior de la persona en una mejoría y que redunda en un beneficio para todos. Esa es la mentalidad
el carácter que debe de tener un hombre libre para efecto de poder conducir bien a una sociedad. Muy bien, sí, muy cierto, mi soberano gran comendador. Precisamente el proyecto de nación de aquel entonces, la conformación inclusive de un partido en aquel entonces, nos lleva precisamente lo que es a la estabilidad social, que era Muy precisamente lo que se importante. buscaba, una estabilidad social, pero con cimientos económicos, con cimientos de ideales, con cimientos de educación, con cimientos laborales, con cimientos, en fin, todo lo que conlleva lo que es la administración pública. Y de ahí es que el proyecto de nación, pues siempre se basa en aspectos liberales, republicanos y federales. Ahora bien, hay algo muy importante que me gustaría también denotar. Hay grupos como el Opus Dei, como el Yunque, grupos que son antagónicos. ¿Por qué? Cada quien, y con respeto a las personas desde luego, cada quien busca su propio beneficio, pero esos grupos lo que buscan es un elitismo, trabajar para grupales, trabajos grupales para beneficio propio. Y ahí hemos visto lo que es los fracasos gubernamentales del Yunque, del Opus Dei, y algunas otras que no se han manifestado, pues por alguna razón, pero nosotros, los masones, que nos queda muy claro, tenemos un perfeccionamiento a través del esfuerzo. Somos producto de un esfuerzo y estamos basados en la humildad. Nos preparamos para que, no solamente para ser mejores hacia nosotros mismos, sino para poder portar a la humanidad. ¿Y qué es lo que buscamos precisamente? Buscamos lo que es la igualdad, porque es algo muy común en la misma igualdad, lo que sea la repartición de la riqueza, los beneficios y lo consagrado en nuestras libertades constitucionales. ¿Por qué buscamos la libertad? Porque es un derecho a crecer, es un derecho a educarnos, es un derecho a la salud, es un derecho a la familia, es un derecho de perfeccionarnos para poder también dar, otorgar, y creo que es una parte de mucha estabilidad. Y con nosotros los masones la fraternidad, que transmitido en otro lenguaje, en otras ideas, precisamente la paz social, la tranquilidad, que nos veamos con respeto, que nos veamos en alguna forma como mexicanos, porque siempre es lo que nos ha distinguido a los mexicanos. Hemos visto los temblores, hemos visto huracanes, y a la hora de la hora el mexicano es mexicano, y la sangre nos hierve, y oímos nuestro himno nacional, vemos nuestra bandera, nuestro simbolismo, y eso nos hace sentir más mexicanos, más comprometidos. Ahora, si con ello y el trabajo y el esfuerzo masónico lo hacemos, qué mejor, porque nunca, nunca ningún masón busca un beneficio propio. Y que quede bien claro, mi soberano, con el público que nos escucha, esto no es un club de venir a buscar trabajo o de venir a querer buscar un puesto administrativo o político. Político. No, no, quienes quieran o piensen que es eso, mejor ni lleguen, porque la puerta se volverá, la verdad, de hierro. Quien quiera en alguna forma otorgar, dar, aplicar la ley del boomerang, lo que doy regresa, qué bueno que es precisamente es dar amor, dar cariño, dar al necesitado lo que requiera y sobre todo eso, servir a México. Porque si bien a México es una forma de sentirnos mexicanos, así como cuando hay filantropía y hay ayuda a los demás, es una forma de sentirse orgullosamente masón. Efectivamente, en la masonería, pues la dedicación al estudio, al trabajo para ir en el perfeccionamiento del género humano. Y hay un temita que se tocó de religión, debemos de tener en cuenta que dentro de la masonería existe la libertad de religión. Todos son bienvenidos de profesar el credo que más les convenga, que se ajuste a
sus creencias. No hay uno en particular. Nosotros nos basamos en la ciencia y no en los dogmas. Sí, así es, mi soberano gran comendador. Sobre todo ese tema que vos está tocando ahorita, es la verdad de la mala creencia o a veces la animadversación del conocimiento de que piensan que nosotros adoramos, no sé, al diablo, no sé a quién, y que somos una secta. No, no, somos un taller de trabajo, somos un taller de realizaciones. Nosotros, para ser masones, tenemos que tener una credibilidad, creer en un ser supremo, creer precisamente, tener esa confianza para poder ser un buen masón y no pensar de que el hecho de ser masón va a ser un distintivo social, político. No, no, eso es una gran mentira. Pero sí ese tema que vos tocáis de la religión es muy cierto. Muchos piensan que el ser masón es, no sé, no tener religión o no tener creencia. Y no, que quede claro, para ser masón tenemos que estar bien conscientes de tener una credibilidad, una creencia, y esto es totalmente universal, con toda la libertad, con todo el derecho. Y sí me gustaría también ahorita acotar algo que vos, soberano, ha venido trabajando, que es que en la masonería mucho tiempo, muchos años, desde el siglo XVII, se empieza a manejar con mucha secrecía como un secreto, por obvia razón, de que esos temas ya inclusive ya se tocaron, de resguardarse físicamente. Entonces la masonería mucho tiempo se guardó en secreto, tan era así que a veces ni nuestros padres e hijos sabíamos si eran masones o no. Y el trabajo que vos está emprendiendo desde hace años, que se guarde el secreto, muy cierto, cuesta trabajo ser masón. Entonces tiene que haber un secreto que nos identifique, pero también el trabajo tiene que ser discreto. ¿En qué sentido? Que el público, que la gente, que la humanidad sepa quiénes somos, qué hacemos los masones, qué pretendemos, cuál es nuestra existencia, el por qué esa lucha contra la ignorancia, contra los vicios, y el por qué el constante trabajo para pulirnos. Efectivamente, somos enemigos nosotros de la ignorancia, del fanatismo y la codicia, ¿verdad? Y bueno, debemos ser siempre luchadores para, para y contra quienes siempre negaban la dignidad del género humano. Ese es algo bien importante dentro de la institución, la defensa de nuestra sociedad, a través basado en que gocen de sus derechos, pero siempre también cumpliendo con sus deberes, con sus obligaciones. Así es. Hay algo bien importante, yo quiero tomar un poquito más hacia atrás, hablamos de política, de administración, si nos vamos un poquito atrás en la independencia, para que vean cómo la cuestión política y religiosa en ese momento tuvo que sumarse para efecto de llevar a cabo la independencia y la consumación de la misma. Habían dos masones y curas al mismo tiempo, Miguel Hidalgo y José María Morelos, quienes llevaron a cabo esta lucha. Y algo bien curioso que nos debe de quedar en nuestra mente, Miguel Hidalgo, masón y cura, enarboló la bandera con la imagen de la Virgen de Guadalupe, efectivamente, y con ello era para que el fanatismo de ese tiempo se sumara a esa lucha de independencia, para lograr esa lucha de independencia que les diera esa libertad en contra que tenían de la corona española. Para tener temas tan torales de cómo la institución masónica no está peleada con la religión, nunca ha estado peleada. Nosotros siempre buscamos que la gente crezca en niveles de conciencia, de conocimientos, educativos sobre todo, para poder ser libres, para poder mejorar su calidad de vida, su prosperidad en lo personal, con su familia, alrededor
del círculo de la sociedad en la que convive. Esos son objetivos muy fundamentales. Entonces, por eso tocar este tema tan importante para que la gente no sienta que haya a lo mejor por allá algún conflicto entre religión y masonería. No, definitivamente no, porque muy bien explicado, para ser masón se debe de creer en la existencia de un ser superior. Llámese como se le llame. Nosotros le llamamos el gran arquitecto del universo. Pues, señores, por hoy el programa da conclusión. Agradecemos a todos los que nos siguen a través de internet, Periscope, YouTube, YouNow, Facebook, y agradecer también la presencia de nuestro ilustre y poderoso hermano Eduardo Ortega Martel, que hoy vino a ilustrarnos un poco sobre este tema de masonería, la masonería dentro de la administración pública y la política. Le agradecemos a todos los seguidores. Nos vemos en la próxima. Tengan todos buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.